Estás allí, sentado en tu escritorio, contemplando la pantalla de tu ordenador. Otro día más igual al anterior. La misma rutina, los mismos miedos, las mismas excusas. Y te convences de que eso es libertad porque puedes escoger entre Netflix o Amazon Prime, entre un empleo u otro, entre una persona u otra. Pero Sartre ya advertía, la prisión más peligrosa es aquella que llamas hogar. Vives dentro de un guión invisible que denominas libertad, pero que en realidad es un sistema de control interno fundamentado en el miedo, la validación y la evasión de la responsabilidad. Tu mente ha sido programada para creer que tienes el control, mientras actúas como una marioneta de expectativas sociales, miedos internos y necesidades de aprobación que ni siquiera reconoces como externas. Aquí entenderás por qué tu vida aún no te pertenece y cómo la filosofía existencial puede ser la llave que siempre has tenido, pero nunca te has atrevido a usar. Si esto te ha ocurrido alguna vez, deja un comentario abajo. Y si este vídeo te hace recordar a alguien que necesita escuchar una verdad dura, compártelo ahora. Ellos comprenderán. Crees que eres libre, pero actúas cada día como si estuvieras siendo controlado. Esa es la contradicción más brutal de tu existencia. Despiertas a la misma hora, sigues la misma ruta, reaccionas igual ante los mismos estímulos y llamas eso vida auténtica. Pero lo que realmente estás viviendo es un programa automatizado, disfrazado de elección consciente. La prisión más peligrosa es la que no sabes que estás viviendo. Te mueves dentro de muros invisibles construidos por expectativas sociales, miedos internos y la necesidad desesperada de ser aceptado. El sistema moderno ofrece opciones sin brindar conciencia. ¿Escoges tú o simplemente consumes? Puedes elegir entre 1000 marcas de refrescos, pero no cuestionas si realmente necesitas beber refresco. Puedes escoger entre 1000 perfiles para seguir, pero no te preguntas si necesitas vivir a través de los demás. Puedes optar entre 1000 distracciones, pero no te cuestionas si necesitas distraerte de tu propia vida. Cada decisión que crees haber tomado libremente fue, en realidad, una reacción programada a presiones externas que has internalizado como tus propias voluntades. No eliges, obedeces, y llamas a esa obediencia libertad porque viene acompañada de la ilusión de que pudo haber sido diferente. Pero ¿realmente podría? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente deseabas, independientemente de lo que los demás pudieran pensar, de lo que se considerara correcto o de lo que garantizara tu seguridad emocional? Vives como un personaje de tu propia existencia, siguiendo un guión que otros escribieron, pero fingiendo ser el autor. Sartre diría, vives como un personaje, no como autor. Esa es tu prisión. Y lo más penoso es que defiendes esas rejas como si fueran joyas. Jean-Paul Sartre dedicó su vida a desvelar esa cómoda mentira que llamamos existencia moderna. Para él, el ser humano está condenado a la libertad, pero prefiere vivir en la mala fe, que es el autoengaño sofisticado de pretender que no tiene opciones. La mala fe ocurre cuando te convence que tus circunstancias definen quién eres, cuando en realidad eres tú quien determina sus condiciones mediante las decisiones que toma en cada instante. Sartre demostraba que fingir que no se tuvo elección es el primer signo de prisión mental. Dices que necesitas mantener ese empleo que te devora porque tienes cuentas que pagar. Afirmas que no puedes posicionarte porque podrías perder amigos. Aseguras que no puedes cambiar porque tu familia no entendería. Pero esas son decisiones. Eliges la seguridad económica en detrimento de tu autenticidad. Optas por ser amado por una versión falsificada de ti mismo en lugar de ser respetado por tu auténtico ser. Prefieres el confort conocido en lugar de la incertidumbre genuina. Y luego te convencen de que no tuviste opción. Eso es mala fe. Es mentirse a uno mismo para no afrontar la abrumadora responsabilidad de la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseas, es asumir plena responsabilidad por quien eres, por lo que sientes, por lo que eliges. Y eso resulta aterrador.
Es más sencillo ser víctima de las circunstancias que ser el arquitecto de tu propio destino. Sartre afirmaba que estamos condenados a ser libres porque no pedimos existir, pero una vez aquí, cada segundo de nuestra existencia es una elección. Incluso no escoger es una decisión, incluso rendirse es una opción, y tienes miedo de esa responsabilidad total. Creaste una narrativa en la que eres víctima de las circunstancias para no aceptar que eres el autor de tus propias decisiones, y esa narrativa se convierte en tu identidad. Ya no eres el hombre que podría escoger de manera diferente, eres el hombre que no tiene opción. Conozco a un hombre que trabaja desde hace 15 años en el mismo empleo que le desgasta por dentro. Llega a casa cada día exhausto, frustrado, hablando de lo mucho que odia lo que hace. Pero cuando preguntan por qué no cambia, él tiene una lista preparada de excusas: la edad, la experiencia necesaria en otras áreas, la estabilidad que brinda a su familia, el mercado difícil. Se ha convencido de que no tiene elección, de que está atrapado por circunstancias fuera de su control. Pero la verdad es que prefiere la prisión conocida por miedo a la libertad desconocida. Opta por la seguridad de quejarse en lugar del riesgo de transformarse. Y lo más interesante es cómo defiende su encierro. Habla de responsabilidad, de madurez, de realismo, como si aceptar una vida que te destruye por dentro fuera una virtud, como si la valentía de cambiar fuera irresponsabilidad. Sartre lo llamaría mala fe en su forma más pura. Ha creado una narrativa en la que él es víctima de las circunstancias para no admitir que es el autor de sus propias elecciones, y esa narrativa se convierte en su identidad. Ya no es el hombre que podría elegir diferente, es el que no tiene opción, y eso le tranquiliza, porque le quita la responsabilidad aterradora de ser libre. Pero esa tranquilidad es una mentira. En el fondo sabe que está desperdiciando la única vida que tiene, y esa conciencia profunda lo devora más que cualquier cambio pudiera devorar jamás. Este hombre representa a millones de otros que eligieron vivir con miedo a posicionarse, vivir para agradar, depender de la validación de los demás, seguir el camino correcto para ser aceptados y llamar eso libertad. Si alguna parte de este vídeo ya te hizo reflexionar, marca ese momento en los comentarios. Ahí comienza el cambio. Y si hasta aquí ha tenido sentido, deja un me gusta. No por mí, sino por ti mismo. Las microprisiones cotidianas son las más peligrosas porque son invisibles. Vives con miedo a posicionarte porque puedes desagradar a alguien. Vives para agradar a personas que ni siquiera respetan tus opiniones. Dependemos de la validación ajena para sentirnos valiosos. Seguimos el camino correcto para ser aceptados y llamamos eso libertad. Pero esa es la prisión más sofisticada que existe, la prisión social disfrazada de elección personal. Has internalizado las expectativas de los otros como si fueran tus propias voluntades. Quieres lo que ellos quieren que quieras. Temes lo que ellos quieren que temas. Aspiras a lo que consideran digno de aspiración y llamas eso autenticidad. Sartre diría que te has convertido en un objeto en el mundo de los demás en lugar de sujeto de tu propia existencia. Reaccionas en lugar de actuar. Respondes en lugar de iniciar. Te adaptas en lugar de crear, y el sistema moderno facilita esta prisión ofreciéndote la ilusión de elección. La verdadera libertad consistiría en cuestionar las propias preguntas. Sería crear tus propias referencias en lugar de escoger entre las que otros han establecido para ti. La verdadera libertad no es comodidad. La libertad implica la responsabilidad total de quién eres, qué sientes y qué eliges. Esa percepción te destruye antes de liberarte. Porque cuando reconoces que tu vida aún no es tuya, algo fundamental se fractura dentro de ti. Pero conozco a otro hombre que tomó una decisión que todos a su alrededor calificaron de locura. Tenía un negocio próspero, una rutina consolidada, un estatus social que muchos envidiaban. Pero un día despertó y se dio cuenta de que estaba viviendo la vida que otros esperaban que viviese, no la vida que él quería vivir. Y tomó una decisión radical.
vendió todo y empezó de cero en un campo completamente diferente. Sus amigos dijeron que estaba atravesando una crisis. Su familia afirmó que actuaba irresponsablemente. Pero él comprendió algo que Sartre intentaba enseñar, que la verdadera libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser quien realmente eres. Asumió la responsabilidad total de su vida. No culpó a nadie por en qué se había convertido. No utilizó las circunstancias como excusa para no cambiar. Simplemente reconoció que había elegido una prisión confortable y decidió optar por la libertad incierta. Y lo interesante es que no se volvió más feliz de inmediato. En realidad, se volvió más ansioso, más inseguro, más cuestionado por todos a su alrededor, pero se hizo más auténtico, más libre, más responsable de su propia existencia. Sartre diría que dejó de vivir en la mala fe, dejó de fingir que no tenía elección y asumió el peso aplastante de tener una libertad total. Y eso lo transformó no en una persona más feliz, sino en una persona más real, más conectada con su libertad esencial. Entendió que el verdadero despertar consiste en percibir que su vida todavía no le pertenece completamente y que a partir de esa percepción puede comenzar a crear su propio camino, pero solo si tiene el coraje de romper con la programación original. La libertad, según Sartre, es un peso que casi nadie quiere cargar. Cuando finalmente percibes que tu vida aún no es tuya, que has vivido como producto de las expectativas de los demás, que cada decisión importante fue tomada desde el miedo a ser rechazado o a fracasar, algo en tu interior muere. La versión de ti que creía ser libre desaparece, y eso duele. Duele reconocer que desperdiciaste años viviendo como un personaje. Duele admitir que elegiste la prisión porque era más fácil que aceptar la libertad. Duele aceptar que tienes miedo de ser verdaderamente libre, porque la libertad exige que construyas tus propios valores, tus propios significados, tus propios criterios de éxito. Pero es precisamente esa destrucción la que abre espacio a una creación genuina. Esto implica dejar de vivir en busca de aprobación. Significa definir tus propios criterios de valor. Significa aceptar que algunas personas te rechazarán cuando dejes de ser quien ellas desean que seas. Significa asumir plena responsabilidad por tus emociones, reacciones y decisiones. Significa dejar de culpar a las circunstancias, a las personas o al pasado por lo que te has convertido. Significa reconocer que en cada momento eres el autor de tu propia existencia. Y eso es, a la vez, liberador y aterrador. La verdadera prisión no es física, es mental, social, emocional, cultural y siempre disfrazada de libertad. Estás atrapado, pero el candado está por dentro. Solo tú puedes girarlo. Sartre diría que la libertad te espera, pero ella no vendrá a buscarte. Tú eres quien debe decidir romper la celda invisible donde te has escondido. Esa celda está hecha de miedo, de necesidad de aprobación, de huida de la responsabilidad total por tu propia vida. Y la mantienes porque te ofrece la ilusión de seguridad. Pero la seguridad es una muerte anticipada. Es vivir como una sombra de lo que podría ser. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Ahora dime, ¿seguirá fingiendo que no tienes opción? ¿O ya has entendido que la prisión siempre fue una elección? Escríbelo. Ese es tu contrato de ruptura. Y si deseas seguir escuchando verdades que nadie más se atreverá a decirte, suscríbete. Aquí la ilusión no sobrevive.